Buenos días, San José, Costa Rica. Hoy es 26 de enero del 2023, el mediodía. Le habla Rodolfo Barrientos Boza, conocido como Boza. Voy a comentar y actualizar lo que ya he venido hablándole en anteriores videos sobre mi libro Nuevos Descubrimientos Bíblicos. Cómo Dios es tan maravilloso que sin cambiar un punto y una coma nos enseña cosas nuevas, importantísimas, cada día, hasta actualizarlo después de más de 1000 años, inclusive más antes, hasta la fecha, porque estaban escritos para estos tiempos que se entienden. Antes, para empezar, bueno, quiero decirles que Jesucristo hacía muy fácil el perdón de los pecados. Todos somos pecadores y hemos hecho estupideces y las cometemos. Y él decía algo muy simple: vete y no peques más. Le decía a la mujer: vete y no peques más. A la samaritana: vete y no peques más. Bueno, a todos. Y inclusive a María Magdalena, cuando iban a lanzarle piedras, y todos se fueron yendo cuando Jesucristo dijo que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Cuando la mujer quedó sola, le dijo: nadie te juzgó, yo tampoco te juzgo. Pero es muy sencillo decirlo así, porque si ustedes leen la segunda carta de Pedro, generalmente ahí Pedro habla sobre los maestros, los falsos maestros, que muchas veces hacen falsos maestros. Hablamos en la religión de Yeshua, la religión cristiana, que vienen de la iglesia católica, evangélica, mormona, testigo de Jehová, la adventista y todo aquel sistema que se llama cristiano, o sea, puede ser evangélico, etcétera, etcétera. Entonces Pedro habla muy claro ahí. Estaba leyéndola ahorita, que tal vez no toqué mucho ese capítulo en mi libro, pero lo voy a comentar, que estos falsos maestros lo que están haciendo es negocio con la palabra de Dios y enseñando cosas diferentes a lo que es la palabra de Dios. Y sobre todo a una cosa muy importante, que es guardar los mandamientos, los 10 mandamientos, no todos esos mandamientos que quedaron obsoletos de la ley de Moisés, que eran como 600 y resto, sino los 10 mandamientos, que eso es importantísimo saberlo, y seguir a Cristo. O sea, eso es todo. El requisito es muy simple: no pecar más. No pecar más significa guardar esos 10 mandamientos y seguir a Cristo. Entonces, ¿y qué es esos 10 mandamientos? Bueno, les voy a decir así en resumen algunos, porque esa pregunta se le hicieron a Jesucristo, se le hizo un rico: ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? Y Jesucristo le dijo: guardar los mandamientos. Ahora, si un pastor dice que ya no, ¿quién miente? ¿El pastor o Jesucristo? ¿O Yeshua? Bueno, la verdad que la pregunta es verdadera, pero la respuesta es obvia. Entonces, sí, entonces Yeshua le dijo la otra parte, y eso lo explico mucho en mi libro. Bueno, dice el rico: yo los he guardado. Yeshua dijo: bueno, amarás a Dios, honrarás a padre y madre, en fin, no robarás, no matarás, todos los 10 mandamientos, digamos. Pero les dijo algunos en resumen, tal vez no los concluyó, pero se los dijo al rico. Pero el rico dijo: yo los he guardado. ¿Quién sabe cuántos los hemos guardado o no? Entonces dice Jesucristo: bueno, excelente, ahora sí, vende toda tu riqueza y repártala a los pobres y sígueme. Entonces vea que el negocio no es sacarle a los pobres como hacen muchos, sino es darle a los pobres. Es al revés, y seguir a Cristo.
esa es la verdadera esencia de la palabra de Dios, que realmente los 10 mandamientos se unen en uno, en el mandamiento que yo le digo que es el 11º mandamiento, el del amor, que Jesucristo dijo: les voy a dar un nuevo mandamiento, el mandamiento del amor. Realmente, si usted ama a la gente, pues no va a robar, no va a matar, no va a decir a la mujer de tu prójimo, en fin, todas los 10 mandamientos encajan en uno. Así de perfecto es Dios. Pero también lo dividió en dos también, esos 10 mandamientos. El primero es: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. O sea, quiere decir que si uno respeta a la gente como uno desearía que lo respetaran y lo amaran, o sea, que usted no traicione, no odie, no hable mal de una persona, o sea, todo el respeto, se puede decir, se dividieron esos 10 mandamientos en dos. Y si el mundo funcionara con esos 2 mandamientos, no habría necesidad de tantas leyes, miles de letras en legislación para efectos judiciales, para cobros, para bueno, leyes civiles y penales, se puede decir, digamos, en todo el mundo, y leyes porque con esos 2 mandamientos no habría necesidad de tanta, ni siquiera de abogados. Entonces, repito, Jesucristo le decía muy fácil: vete y no peques más. Ahora, hay una parte que Dios habla: quizás sea merecedor de salvarte el día de la ira. El día de la ira, que fue lo que yo encontré ahí, es un día literal. Es un día que va a empezar al atardecer, y al amanecer Dios ha destruido un montón de ejércitos que van a atacar a Israel. Entonces, hay 2 formas. O sea, hay una forma de ser salvo, de que Yeshua nos rescate antes de ese día de la ira de Dios, y la otra forma es posterior a eso, ya cuando estamos en la gran tribulación. Cuando les hablé del profeta Daniel, el ángel Gabriel le profetizó a Daniel que iban a estar 70 semanas, 490 años, para resumirles. Y dijo que hasta el Mesías príncipe habrá 62 semanas. Va a haber 7 semanas y 62 semanas, así se contemplan 69 semanas, quedando una pendiente, las 70. Pero estamos hablando que son semanas comprendidas, que cada semana son de 7 años. Por eso hay que multiplicarlo por 7. Entonces dice que después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. O sea, de esas 70, después de las 62, quiere decir que en las 63 se le iba a quitar la vida al Mesías, quedando 7 semanas más. De esas 7 semanas que quedaron pendientes es desde que el Mesías, Yeshua, vino a la tierra y lo crucificaron. El día que lo crucificaron, se sumaron 6 semanas más. O sea, 6 por 7, 42 años más. Quiere decir que en el momento que se destruye el templo, que se dispersa Israel, es un periodo que termina para los israelitas y se frena el reloj. Ahí queda una semana pendiente para el tiempo del fin, que son 7 años. Y al frenar ese reloj en la semana 69, ¿por qué lo frenó? Porque es un enojo de Dios por haber crucificado a su hijo. Es un castigo que le dio al pueblo de Israel. Pero Pablo lo explica diferente. Pablo dice que es un periodo de gracia, que si eso no hubiera sucedido, difícilmente los gentiles, o sea, los que no eran israelitas, hubieran tenido la oportunidad de salvarse. Y el mismo Yeshua dijo que él vino a predicarle a las ovejas perdidas de Israel, o sea, a las 10 tribus que están perdidas, que podemos ser nosotros, o mucha gente que aún no sabe que es israelita. Ahorita les cuento eso. Entonces quiere decir que el día de la ira es totalmente literal.
es una guerra mundial que va a haber, principalmente de todos los países alrededor de Israel, Israel actual, y esa guerra, todos los países que están alrededor generalmente son musulmanes. También se van a sumar algunos países comunistas, tal vez como Corea del Norte, Venezuela, Nicaragua, Cuba, en fin, puede ser que, porque es una guerra del ateísmo o de una falsa religión atacando a el pueblo de Dios. Y no es, y dice Dios que no es contra Israel que se meten, es contra él. O sea, entonces ese día se les llama el día de la ira, que en el momento que se unan todos sus ejércitos, millones de musulmanes, porque el musulmán no quiere conquistar tierra, tierra tienen suficiente. El musulmán lo que quiere es destruir a los israelitas. Es una misión que les estableció, digamos, Satanás, el diablo y sus ángeles. Y si ustedes leen Pedro 1 y 2, ustedes van a ver ahí que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. La tercera parte de los ángeles del cielo se rebelaron contra Dios. Qué increíble. Y conociendo a Dios y viviendo las maravillas de Dios, y se rebelaron. Vean lo que es el libre albedrío que vamos a tener también en el cielo. Y no los perdonó y están condenados para juicio. Así dice Pedro. Y tampoco perdonó al mundo en el momento del diluvio, tanto que mandó un diluvio y solo 8 personas se salvaron: Noé y sus hijos y sus nueras, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, fueron los que se salvaron, y ahí repobló la tierra de nuevo. Pero eso dice que fue consumo para el agua. Lo que viene es una destrucción de fuego a la tierra. Y claro, por supuesto que va a ser fuego, porque con bombas atómicas nucleares se puede destruir la tierra fácilmente, y con bombas químicas también se puede destruir la vegetación o los seres vivientes sin destruir la tierra totalmente. Y eso no existía hasta 1945, que se lanzó la primera bomba atómica en Hiroshima. Entonces desde ahí en adelante, desde 1948 que se establece el Estado de Israel para que regresen a su tierra, ya se va a vencer ese periodo de gracia que habla el apóstol Pablo, de 2000 años prácticamente, de 2 días, dice Oseas, en el tercer día resucitará. Realmente quiere decir que estamos en el año 5993 para cumplir los 1000 años que el hombre iba a reinar, y viene Yeshua en el año 7, o sea, en el milenio de 1000 años que va a reinar en la tierra. Pero antes va a suceder eso que les estoy hablando, el día de la ira. En ese día de la ira, todos los países musulmanes van a atacar a Israel y van a querer destruirlo, y en ese momento Dios interviene y destruye todos esos pueblos. Del anochecer al amanecer ya no existen. Estamos hablando de la tercera parte de los hombres de esa guerra. Puede ser la tercera parte de la humanidad, 2000 millones, y si no es la tercera parte de esos pueblos que van a atacar a Israel, que también suman importantemente. Ese día la ira, bueno, ¿cómo podemos salvarnos nosotros? Si hay un medio para salvarse ese día, que es guardando los mandamientos de Cristo, de Dios, perdón, y siguiendo a Cristo. Lo que dice en el Apocalipsis del 1 al 3 de la iglesia de Filadelfia: los que cumplen los requisitos de la iglesia de Filadelfia, quizás, porque Dios dice quizás, eso quizás tienen que ver ahí en mi libro, que donde dice quizás sea digno de salvación. Vean qué interesante. Ese mismo día Dios va a revelar a todos los israelitas del mundo que son israelitas, que ahorita no lo saben. O sea, no hablamos de judíos, porque recuerden que Israel se componía de 12 tribus. En Israel quedó la tribu de Judá, que es donde nació el Mesías, y la tribu de Benjamín, y
una parte de la tribu de Leví, porque otra parte también se fue al exilio. Entonces esas 2 y medias partes es lo que está actualmente en Israel. Las otras 10 tribus se perdieron en todas las naciones. De hecho hay profecías donde habla que iban a ser reyes en todo el mundo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que antes del imperio babilónico, el imperio asirio, se había conquistado esas tribus porque se había apartado de ciertas de Dios, se habían apartado mucho. Entonces Dios permitió que las esclavizaran y enojado escondió el rostro a esas 10 tribus. O sea, escondió el rostro quiere decir que los iba a mandar al exilio y ellos iban a olvidar de que eran israelitas. Ve qué interesante, ¿va? Y emigraron hacia el norte de Israel, o sea, hacia el lado de Irak. Después pasaron por el lado de Turquía, terminaron en Alemania, en el centro de Europa, y después de Europa los asirios se llevaron esas tribus que habían esclavizado hacia Europa, y las tribus se dispersaron después por toda Europa, principalmente Inglaterra, Escocia e Irlanda. Y ahí está la mayoría de las 10 tribus, que una parte se fue a Estados Unidos y también llegaron, no que a España, Francia, Suecia, todos los países. En España es muy interesante porque de todas esas persecuciones romanas y todo lo que le dispersaron a los israelitas y a los judíos también, pues muchos cruzaron el Mediterráneo y llegaban fácilmente a España por el mar Mediterráneo. Y también me imagino que a Italia pero como Italia era el imperio romano que estaba persiguiendo a los israelitas, muchos llegaron a España. Y hablando del imperio romano, cuando la iglesia católica o los sacerdotes o el que se hace llamar papa en Roma habla que fue Pedro que fundó la iglesia romana, no está en lo correcto. Eso también lo descubrí. ¿Por qué lo descubrí? Porque los romanos en la época de Nerón y antes de Nerón expulsaron a los judíos de Italia. Los expulsaron, no los querían y no permitían, y Pedro no podía llegar a menos a predicar, pero sí fue uno, fue Pablo. De hecho iba para otro lado y se embarcó y al final, bueno, la cosa fue que llegó a Roma acusado por sacerdotes judíos. Entonces él apeló que era romano porque él tenía nacionalidad romana. Entonces Pablo era de la tribu de Benjamín, cabe destacar que pertenecía a una de las tribus de Israel. Entonces, pero tenía nacionalidad romana. Al apelar que era romano, los israelitas no pueden poner mano y el cónsul decidió mandarlo a Roma. Pero cuando llegó a Roma, como era romano, le dieron casa por cárcel. Eso fue todo. Y eso aprovechó Pablo para hacer el cristianismo y fundirlo. Y posiblemente Pedro también llegó, o algunos. Pero generalmente el que realmente hizo la iglesia católica, la hizo crecer y la hizo crecer en su casa. Estaba prisionero en una casa que le otorgó el imperio romano. O sea que más bien le dijo: está bien, usted está acusado, váyase ahí, casa por cárcel. Tal vez el primer caso que se conoce casa por cárcel. Por eso digo yo que fue realmente el apóstol Pablo el que fundó la iglesia romana. La católica como tal la fundó el emperador Constantino, que fue cuando se unió la iglesia cristiana o la falsa iglesia, que ya comenzaba a dar sus pasos agigantados desde el inicio de los apóstoles. Ya ellos denunciaban a los falsos predicadores o falsos maestros. Se unió con la iglesia, con el imperio romano, y así formaron la iglesia católica, apostólica y romana. O sea, eso es otra historia. Pero fue una iglesia que persiguió a muchos cristianos con la Santa Inquisición. Todavía le llaman Santa Inquisición, o sea, santo matar a muchos. O sea, santo
torturaban y mataban y asesinaban a mucha gente en el nombre de Dios. Entonces por eso es una ramera, una prostituta, la gran ramera. Y muchos, bueno, en Daniel también habían profetizado que Satanás iba a cambiar los tiempos y las leyes. Y eso es lo que hizo. Desecharon los 10 mandamientos y muchas iglesias, inclusive evangélicas, dicen que no, que estamos solo por la gracia. Y no, la gracia es que Cristo nos perdone, eso es lo que significa la gracia. Y la gracia que hay porque nos perdona es, Cristo dice, no peques más, o sea, es guardar los 10 mandamientos. O guardar el mandamiento del amor en uno solo, o si quieren hacerlo en dos, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, y seguir a Cristo, las enseñanzas de Cristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes. Bueno, entonces les cuento esto porque sí, se pueden salvar antes del día de la ira, arrepintiéndonos. Dos, cuidándonos de esos falsos maestros que inclusive se hacen pasar por cristianos o evangélicos o mormones o otras religiones que supuestamente son cristianas y al final de cuentas lo que hacen es meter doctrinas de demonios. Y Jesucristo también lo dijo, que se iban a multiplicar los falsos profetas o maestros o sacerdotes o pastores, como quieran llamarlo, en el tiempo del fin. Bueno, ese día, el día de la gran ira, que van a morir 2.000 millones de personas, posiblemente musulmanes, si ponemos a ver que en ese lugar de la tierra, en Irán, que va a estar incluido con estos países, con Turquía, con Libia, con Etiopía, todos los países alrededor de Israel, son muchos y son musulmanes, esos van a quedar totalmente destruidos y imagínense que Israel, por no contar con combustible que es de esa zona y que está limítrofe, va a tener que quemar las armas de esa gran guerra para hacer combustible por 7 años, dice la Biblia. Entonces, ¿y el resto del mundo qué? Por supuesto que todo se mueve con el combustible, la comida, los alimentos, los vehículos, todo opera con combustible. Entonces, es lo que se va a conocer como la gran tribulación, que va a durar 7 años. Dios va a mandar 2 testigos. Dice que uno es Elías, vuelve a la tierra, y el otro no se sabe cómo se llama, pero son 2 testigos que van a predicar esos 3 años y medio. Pero también viene un anticristo y un falso profeta que van a hacerle la guerra a los 2 testigos. Y también habla que en toda la tierra se van a sellar 12.000 israelitas de cada tribu. Solo dejó la tribu de Dan por fuera. La tribu de Dan la desechó porque entonces escogió a los 2 hijos de José, que eran Manasés y Efraín, que representan la nación de Estados Unidos e Inglaterra. A ver qué interesante. Los deja como tribus independientes en lugar de la tribu de Dan. Posiblemente de la tribu de Dan dice que se encuentra en el camino, quiere decir que seguro de allí nace un anticristo. O sea, al final va a ser israelita que va a querer destruir a el pueblo de Dios. Es la misión que tiene, es el Judas de las 12 tribus, la representación de Judas. Entonces viene esa gran tribulación que todavía muchos van a tener oportunidad de salvarse, porque cuando le preguntan en el Apocalipsis, creo que 5, bueno, ahí tienen que leerlo en mi libro y buscar las citas, preguntan que hasta cuándo va a vengar la sangre, porque derramaron sangre sobre todos los que murieron en la Gran Inquisición, ¿verdad? Entonces las almas de esos santos están pidiendo a Dios, están haciendo una pregunta que cuándo va a ser, pues ya conocen que va a suceder algo en la tierra. Entonces Dios dijo, tranquilos, espérense, porque faltan aún todos aquellos que van a salir de la gran tribulación. O sea, la gran tribulación va a ser gente salva, porque se están dando cuenta de esto que les estoy comentando, que toda esa palabra de Dios se va a cumplir, es inapelable, es perfecta. Todo lo que ha dicho desde el profeta Daniel se ha cumplido al pie de la letra, hasta las 69 semanas, porque la última semana, la que está reservada para ese tiempo del fin de los 7 años.
Después de esos 7 años viene Yeshua y destruye a todos esos pueblos militares en todo el mundo. Lo que queda en la tierra va, porque va a ser durísimo, y establece un reino milenial. Restablece la tierra también porque va a estar destruida, quemada, incendiada, y destruye al anticristo, lo manda al lago de fuego con el falso profeta, y a Satanás lo ata por esos 1000 años y después lo suelta breve tiempo para ver la efectividad que va a tener sobre aquellos habitantes que van a estar en esa época aquí en la tierra. Entonces, después del día de la ira, Israel, como ya todos los países musulmanes van a estar destruidos, ya prácticamente, me imagino que mismo Yeshua va a hacer un terremoto en la tierra de Israel, porque las plagas que va a destruir a esos ejércitos va a hacer que se maten unos a otros, va a hacer que haya terremotos y va a lanzar piedras atómicas desde el cielo, digamos, radioactividad del cielo que va a matar a cientos, miles, millones de esos ejércitos, inclusive a los pueblos de esos ejércitos, o sea, porque ellos salen huyendo hacia esos pueblos y Dios los persigue hasta el fondo, hasta el mar oriental. Bueno, entonces la tierra va a quedar tan destruida y sin combustible que los precios de los alimentos van a super encarecerse. O sea, con costos vamos a poder comer por dos cosas, porque van a estar carísimos, y segunda porque no hay transporte. O sea, vamos a tener que volver a los caballos y carretas, y para la cantidad de población que hay en el mundo eso va a ser casi difícil. Pero con ese nuevo sistema que va a haber en esos 7 años, que van a tener que racionalizar todo, que es donde sale ese anticristo, supuesto salvador del mundo, va a decir, bueno, no, esto se va a administrar de esta manera, y van a tener que ponerse una marca o una identificación en la mano derecha o en la frente, o el nombre del anticristo, o sea, Satanás, como es lo último que le queda, viene con gran ira a destruir a todo el mundo. Y todo el que se ponga esa marca, téngalo por seguro que va para el infierno, para el lago de fuego. Eso está establecido en la Biblia. Entonces, los que no se pongan, me imagino que al rechazar ese sistema se van a morir o de hambre o decapitados, porque van a decapitar a la gente, los cristianos. Y esos, por esa decisión que muy valiente, imagínense que habrá millones de personas que van a ser salvas y rescatadas por Yeshua, y se van a premiar porque resistieron a esa marca y al Satanás. Muchos de ellos, tal vez cristianos, que estaban en esas falsas iglesias, que los habían engañado. Por ejemplo, las iglesias de la prosperidad, que dicen que deben dar el diezmo, que deben dar para ellos hacerse ricos, y están engañando a la gente porque están haciendo negocio con la palabra de Dios, que es gratuita y obligatoria. Nosotros tenemos que compartir esta información. Entonces, los efectos de esa devastación, que me imagino que pueden haber efectos nucleares, radioactivos, sequía, porque los dos profetas van a hacer que no llueve en la tierra, los van a tratar de matar y no van a poder, hasta que el anticristo los mata a los 3 años y medio de una muerte en Jerusalén, en 3 días y medio, y Dios los resucita, les da vida después de esos 3 días y medio. Pero mucha gente no se va a arrepentir, van a blasfemar más contra Dios, pero otra gente sí van a tener esa oportunidad. En resumen, ¿cómo va a ser para ser salvo? Bueno, léanse bien el instructivo de la iglesia de Filadelfia, que es muy simple: guardar los 10 mandamientos y la fe en Cristo, en Yeshua. El nombre real es Yeshua, y Yahweh es el nombre real de Dios. O sea, bueno, le podemos decir Padre Celestial, Hijo de Dios o Rey de Reyes, es un título que tiene Yeshua, pero realmente es Yeshua el nombre verdadero.
en verdad esta Semana Santa, como ya les dije yo, el 6 y 7 de abril, se convierte en el día más probable de que exista o antitos ese arrebatamiento antes de esa gran tribulación, antes de ese gran día de la ira, es literal, porque después de ese día viene una gran tribulación de 7 años y vendrán más guerras porque van a atacar los chinos y los rusos a Israel y el anticristo va a salir como un ejército poderoso a contrarrestarlos, porque el anticristo va a introducirse entre esos 7 años. El anticristo posiblemente de Europa, posiblemente de Francia, posiblemente Emmanuel Macron va a introducirse a Jerusalén a los 3 años y medio. Van a establecer ahí una base en Jerusalén. Eso es la abominación desoladora, el hijo del diablo ahí en Jerusalén. Entonces, cuando vea que vienen los chinos o los asiáticos que estén en la tierra, estos ejércitos, a atacarlos, ellos van a salir a contrarrestar. Y la última guerra, que va a ser cuando viene Yeshua en las nubes a los 7 años, que todos los ejércitos del mundo se van a reunir para atacar a Yeshua en los aires. Y Yeshua los destruye a todos los ejércitos. O sea, van a haber más guerras, es lo que quiero decir, y más arrebatamientos. Bueno, que Dios los bendiga. Si quieren mi libro, escríbame, ahí les dejo mi tarjeta de presentación. Y en verdad yo no soy, cabe aclarar, yo no soy ni pastor, ni sacerdote, ni maestro. Yo soy un ser humano como usted y como yo, y pecador, y a veces todavía sigue uno pecando o fallándole a Dios, no porque uno quiera, es por la debilidad de nuestra naturaleza, que a veces cometemos errores, nos enojamos, somos humanos, sentimos, pero no, siempre alabando a Dios, principalmente a Yeshua nuestro Salvador, para que sin ánimo de ofenderlos tenemos que pedirle y darle gracias de todo, de lo que comemos, de la agüita, todo lo que tenemos ahora, y pedirle y arrepentirnos para salvarnos de ese gran día, la ira, y sobre todo la gran tribulación. Ahora bien, puede ser que muchos de nosotros, aunque estemos en ese aspecto, en lo que dice la iglesia de Filadelfia, como van a aparecer las 10 tribus de Israel, puede ser que muchos de nosotros seamos israelitas, nos van a ordenar ir a Israel, y puede ser que pasemos esa gran tribulación, el día de la ira, porque somos o podemos ser que seamos israelitas, muchos de Estados Unidos, Inglaterra y todos los que estén vivos. Dios les va a revelar que son quién son y no israelitas, y les va a ordenar que vayan a Israel y que acepten a Cristo. El pueblo israelita tiene que aceptar a Cristo, y viene la gracia para Cristo, no como dicen muchos pastores, termina el periodo de gracia, no, termina el periodo de los gentiles y viene el periodo de la gracia para Israel, las 12 tribus de Israel. Eso es lo que va a pasar, y ahí también yo lo narro en mi libro, por qué y quién lo hice, y el mismo Pablo. Ahora, el mismo Pablo dice, estamos en el periodo de gracia, que comenzaron los israelitas. La verdad que los apóstoles eran israelitas, y Pablo y todos los hermanos en la primera iglesia eran israelitas, y después se extendió a todo el mundo. Dios les ordenó extenderlo a todo el mundo, le ordenó a Pedro que le predicara a los gentiles, porque eso era lo que iba a pasar. Pero ya una vez que se cierra ese periodo de los gentiles, que se vence, que es en el día de la ira, viene el periodo de Israel, y Israel se incluye a todas aquellas personas que están en diferentes países del mundo, que son israelitas, principalmente en Europa, España, Gran Bretaña, Irlanda, Escocia, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, y por supuesto en América Latina. Bueno, muchas gracias. Rodolfo Barrientos Bosa para servirles. 26 de enero del 2023. Recuerden que esta Semana Santa se convierte en una de las más altas probabilidades para que suceda los nuevos descubrimientos que yo
que yo estoy hablando ahora, y que sucedan todas esas profecías bíblicas que Jesucristo las armó y era el centro de la profecía en toda la santa, en toda la palabra de Dios. Hasta luego, gracias.